Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Erika Chimi y el día de hoy te voy a hablar sobre el módulo 4 que se llama Textos y Visiones del Mundo. En este video este es mucho más dinámico y mucho más explicativo, o sea, no sé cómo describir que en este video sobre las explicaciones de los módulos, te voy a dar más herramientas que te van a ayudar. ¿Por qué? Porque tengo más información. Pero tengo que mencionar antes que no tengo registrado la información sobre la semana 1, así que nos vamos a ir directo a la semana 2, a la semana 3 y a la semana 4. Disculpen por ese pequeño inconveniente, pero les aseguro que estas semanas que les voy a mencionar valdrán la pena. Así que quédate de ver este video completo, dale like, suscríbete y pues los aprendizajes de esta semana 2, los aprendizajes que se esperan que tú aprendas en esta semana son: durante esta semana desarrollarás los siguientes aprendizajes, que son: reconocer el impacto de lo ficticio en la transformación o alteración de la realidad o en la creación de mundos posibles. Segundo, vas a describir de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura, especialmente en la del siglo XX. Y vas a reflexionar sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura, específicamente en el siglo XIX. Y vas a identificar cuáles son las propuestas del movimiento literario y tomando las vanguardias literarias como caso. Siguiente, vas a reactivar aprendizajes previos del módulo 3. Ya hice la explicación del módulo 3, así que va a ver ese video. Y vamos a aprender sobre las características de la realidad social contemporánea, sociedad participativa, plural, multicultural e interculturalidad. Y vamos por último, a valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad, especialmente en el caso de la literatura en lenguas originarias y de las manifestaciones líricas de México. Todo esto es lo que tú vas a aprender esta semana, así que es muy importante que revises todos los recursos para que pues tengas una visión más amplia y todos estos aprendizajes esperados se queden aquí y pues los puedas cumplir. Realmente yo aprendí bastante en este módulo, así que pues vamos a lo siguiente. Bien, vamos a empezar con la actividad integradora 3 del módulo 4. ¿Ok? Vamos a ver cuál es el propósito que tiene Prepa Línea C con esta actividad. El propósito de que tú realices esta actividad integradora 3 es que analizarás dos textos literarios, uno del siglo XIX y otro del siglo XX, y su contexto para reconocer en ellos las propuestas del movimiento literario al que pertenece, ¿ok? El sentido de la vida que abordan y el papel que juega lo ficticio en la creación de mundos posibles. Entonces, eso es el propósito de esta actividad, en el que analices dos textos y que veas su contexto y reconozcas las propuestas que tienen, movimiento literario pertenece cada uno de ellos, textos literarios le dan a la vida y en el mundo ficticio y qué mundos posibles pueden crear en tu imaginación. Entonces, me gusta mucho la literatura, así que si a ti te gusta, este va a ser un módulo que vas a disfrutar muchísimo. Vámonos con los materiales que necesitas para hacer esta actividad. Cabe recalcar que no es obligatorio que los tengas, pero es lo que se necesita para hacerla. Bien, para realizar esta actividad debes saber leer textos de forma analítica. Es muy importante que aprendas a leer no solo leer por leer, sino de una forma en la que analices cada uno de los puntos. A analizar el contexto de una obra y su autor, es muy importante que analices el contexto del autor, o sea, en qué tiempo vivía el autor, quién era el autor y también el de su obra, el contexto en el que quiere hablar, en el tiempo que está hablando. Entonces es muy importante que sepas analizar cada una de esas partes. Y 3, que identifiques las características de un movimiento literario en una obra. Es muy importante que identifiques las características que tiene un movimiento literario. Entonces, una obra, cuenta un libro, tiene características que lo identifican lo llevan hacia un movimiento literario. Puede ser el romance, puede ser terror, puede ser un movimiento literario
que se usaba en esa época. Entonces, sigamos, reconocer el sentido de la vida de los personajes de una obra. Es muy importante que cuando tú lees una obra como un cuento, una historia o algo, sepas muy bien reconocer el sentido de la vida que tiene, desde qué perspectivas esos personajes ven la vida, para que tú puedas entender más bien la obra. Identificar en una obra elementos de ficción y los de los mundos posibles que proponen. Es muy importante que tú sepas identificar entre la ficción y los mundos posibles que puedes crear tú en tu imaginación. Entonces, muy importante eso. Y por último, requisito es que puedas crear presentaciones digitales con imágenes y texto. Puede ser utilizar PowerPoint o cualquier otro en el que se creen presentaciones digitales. Y por último, es muy importante que sepas compartir enlaces en un documento de la nube, o sea que puedas subir tu actividad a la nube y que de ahí puedas sacar el enlace para entregar el enlace al asesor virtual y que él le dé clic y pueda llevarlo a la actividad. ¿Por qué te piden eso? ¿Por qué? Porque la actividad puede que tu presentación sea muy grande y no quepa dentro de para entregarla, así que pues no, nada más entregas el enlace y ya. Lo que tienes que entregar es una presentación en PowerPoint o en cualquier otra en la que por medio de imágenes, o sea, imágenes y frases representes el análisis de las dos obras literarias que leíste. O sea, tú vas a leer, como dijimos en el propósito, vas a leer una del siglo XIX y una del siglo XX. De esos dos textos, vas a sacar imágenes y vas a sacar frases y vas a hacer tu diapositiva y entonces vas a entregar esa diapositiva en la que muestres imágenes, frases sobre el análisis de esos dos textos literarios. Vámonos con la actividad integradora 4, que es de la semana 2 del módulo 4. Entonces, en esta actividad, después de que ya hayas realizado la actividad integradora 3, vámonos para la 4. En esta actividad integradora 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad, vamos a ver la introducción, que es la introducción de esta actividad, que es: México es un país construido a partir de la integración de diferentes pueblos con lenguas y costumbres propias, que al convivir han generado la gran riqueza que caracteriza a nuestro país. La literatura, como manifestación cultural, no ha sido la excepción, y en ella encontramos esta gran riqueza cultural que nos identifica. ¿Cuál ha sido su papel en la generación de relaciones más equitativas entre las diferentes culturas que conviven en el territorio? ¿Qué relación guarda la lírica mexicana como manifestación literaria con la pluriculturalidad del país? ¿Qué relación tiene la literatura con la pluricultural del país? Entonces, en esta actividad vas a responder a todas esas preguntas. El propósito de esta actividad integradora 4 es: analizarás la importancia de la literatura en las lenguas indígenas y la manifestación de la lírica mexicana en la pluriculturalidad característica de nuestro país. Los materiales que vas a necesitar para crear esta actividad son: leer textos de forma analítica, muy bien, buscar información en internet, es muy importante que sepas buscar información en internet, y vas a tener que tener ya una idea de qué es la lírica mexicana. Es muy importante que ya sepas eso. También muy importante que identifiques la pluriculturalidad en la literatura, o sea, y también grabar archivos de audio. Es muy importante que sepas grabar audios. También es muy importante que puedas subir esos audios que grabes a la nube, que sepas hacerlo. Y también que de la nube puedas compartir un enlace del documento, del audio que subiste en la nube, para compartirlo a tu asesor. Es muy importante que tengas todos esos requisitos que se piden. Vamos con qué es lo que vas a entregar en esta actividad, qué es lo que te están pidiendo ya en general. Un documento elaborado en un procesador de textos como Word, en el que compartas tus reflexiones sobre los textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. En este procesador vas a reflexionar sobre los textos literarios hechos en lengua indígena y sobre las diferentes maneras en las que se puede ver la lírica mexicana. Así que pues muy importante que puedas
a reflexionar sobre esos temas que son tan característicos de nuestro país. Vámonos a la semana 3 directito. En esta semana 3 que se llama Leer y Escribir para conocer mi mundo. Así es como se llama esta semana 3. En esta semana vas a desarrollar los siguientes aprendizajes que te voy a decir a continuación. En la semana 3 del módulo 4 vamos a ver que durante esta semana desarrollarás los siguientes aprendizajes que son: vas a reflexionar sobre las experiencias estéticas. Ahí te van a explicar qué es una experiencia estética. Es muy interesante todo ese tema. Vas a reconocer en los textos clásicos imágenes actuales, o sea, en los textos clásicos de antes, del pasado, antiguos, vas a tener que saber reconocer cosas que se hablaban antes que ahora son que ahora las puedes reconocer, que ya se cumplieron o que hablaban como en el futuro y ahora ya están, ¿sí entiendes? O ya pasaron. Entonces es muy importante. Sigamos, reconoce cómo en la literatura se presenta una nueva idea acerca del ser humano y a la literatura en la perspectiva lúdica. Okay, vas a tener que reconocer cuando tú lees, o sea, en la literatura, cómo se presenta una nueva perspectiva del ser humano muy diferente a la que uno, sin haber leído, tiene sobre los seres humanos o las personas tienen. Entonces en la literatura se puede ver una diferencia entre cómo se ve a un ser humano a cómo se ve en la vida real. Entonces es muy importante que puedas reconocer esa diferencia. 3. Reactiva aprendizajes previos del módulo 2. Muy importante que vas a agarrar aprendizajes que aprendiste anteriormente del módulo 2. También hice un video de ese, así que ve a ver el módulo 2, también lo explico. Vas a reconocer los aprendizajes esos, vas a traerlos a tu memoria y los vas a necesitar en esta actividad. Acerca de la distinción entre la oralidad y la escritura, ¿ok? Porque vas a hablar oralmente y vas a escribir. Muy importante que produzcas un texto literario. Es muy importante que sepas cómo hacer un texto literario tú, que es más que nada es una escritura. Y 5, vas a reactivar aprendizajes previos del módulo 1 también sobre la identificación del papel de la tecnología en las actividades cotidianas y la comunicación para apreciar y valorar las formas emergentes de la literatura que suceden y se difunden en Internet. Bien, también vas a agarrar aprendizajes también previos del módulo 1. En el módulo 1 ya sabes que se habla más sobre las TIC. Entonces, así les digo yo, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, que es más que nada el Internet, podría decirse así. Entonces, ahora la diferencia es que ya no necesitas tener un libro físico para leer, sino que es muy posible que puedas agarrar un libro electrónico o ver resúmenes en podcast o en videos en YouTube como aquí. Vamos con la actividad integradora 5, ya casi llegamos al final. En la actividad integradora 5, que se llama literatura clásica y situaciones actuales, se va a hacer como una comparación entre lo antiguo y lo nuevo. Vámonos con la introducción. En la introducción dice: la literatura, si bien es cierto que se ve influida por el momento histórico y el contexto también, lo que es que suele abordar temas que se mantienen vigentes desde tiempos muy remotos hasta la actualidad. Hay temas que en el pasado sucedían y que todavía siguen sucediendo hasta el día de hoy. Entonces, como el amor, ¿ok? El amor en tiempos antiguos existe y hasta el día de hoy existe. También la traición todavía existe, y la crítica social, sigue habiendo la crítica social que existía antes también. Entonces hay cosas muy similares que existieron en el pasado y que todavía siguen existiendo hasta el día de hoy. Por ello podemos identificarnos con los textos, ¿ok? Aun cuando se hayan escrito hace mucho tiempo. Tú puedes leer un libro que se escribió hace 2 siglos, hace 3 siglos o hace 20, 50 años, y puede que la historia o el autor o lo que sea en ese tiempo se identifique contigo en lo que tú estás pasando en este momento. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que todavía están vigentes hasta el día de hoy. Es incluso hacer adaptaciones de los textos en un contexto actual. Como se ha visto en las películas, podemos poner, no hablando de libros, hay películas que son muy antiguas, ¿sí entiendes? Y esas películas que tuvieron mucha relevancia en el pasado y que todavía tienen temas actuales pueden readaptarse para hacer una nueva película,
pero ahora de una manera más actual, en la que se hablen de diferentes temas mucho más actuales, ¿ok? Más contemporáneos a la época de nosotros y no tanto a la época antigua, pero que aún así siguen siendo relevantes. Esta información nos sirve para darnos cuenta de que somos muy parecidos a los seres humanos que existieron antes de nosotros. O sea, uno piensa, ay, esas personas no tienen nada que ver, no saben lo que ahora sabemos, nada de eso. Pero si nosotros nos ponemos a ver sus textos literarios, sus obras antiguas, podemos ver una similitud visible entre las personas de antes y a nuestros antepasados y los que hay ahora. Sigamos con los propósitos. En los propósitos de esta actividad, que es la actividad integradora 5, vas a identificar situaciones que están pasando actualmente y la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario. Además de que recuperarás aprendizajes previos sobre las diferencias entre la oralidad y la escritura. Cuando narres tu cuento de forma oral, ok, vas a escribir un texto y vas a narrarlo. Así que por eso te dice que tienes que... ¿Qué necesitas para hacer esta actividad? Para realizar esta actividad debes saber identificar situaciones actuales en los textos antiguos, ubicar elementos de un texto, o sea, los argumentos y los personajes, los elementos que tiene un texto literario. 3. Señalar las características de personalidad de los personajes de un texto. Tienes que saber muy bien en las características de los personajes, cómo es su personalidad, si son felices, si son tristes, si son personas amargadas, si son personas positivas, negativas, como sea, eso lo tienes que saber. Identificar elementos agradables, o sea, divertidos o juguetones en un texto. Es muy importante que reconozcas cuando es sarcasmo, cuando quiere decir un chiste, que es muy importante eso para que pues puedas entender de mejor forma la escritura o la literatura. Escribir textos literarios, es muy importante que sepas escribir un texto literario, puede ser una historia, un cuento, algo, ¿sí entiendes? Que escribas. Grabar archivos de audio, muy importante que sepas. Subir archivos al audio de la nube, es muy importante que sepas esto porque muchas de las actividades anteriores tienen este requisito. Y compartir enlaces al documento de la nube, ese también, ¿ok? Vámonos con qué es lo que vas a entregar. ¿Ok? ¿Qué es lo que vas a entregar? Vas a entregar un documento elaborado en un procesador de textos, o sea, en Word, en el que narres oralmente y redactes un cuento. Vas a hacer un cuento basado en un texto clásico antiguo y situado en la actualidad. O sea, te van a dar un texto que tú tienes que leer y ese texto tú vas a agarrar esa historia y la vas a pasar como a una situación actual que pase ahora. Entonces, vas a escribir esa historia y aparte la vas a narrar oralmente. Actividad integradora 6. Esta actividad se llama literatura actual y experiencias estéticas. Vamos a ver la introducción de esta actividad. La introducción es: al leer textos literarios, antes de analizarlos, es importante sumergirnos en ellos sin pensar en nada más. ¿Ok? Es muy importante vivir la experiencia, disfrutarlos, relacionarnos con experiencias personales, sentimientos, conocimientos y emociones. A esta vivencia se le conoce como experiencia estética. Voy a hacer un paréntesis aquí. Cuando tú, antes de empezar a analizar un texto, que tú agarras un libro y empezar a analizarlo así, nada más... No es recomendable que hagas eso en cuanto empiezas a leerlo, sino que es importante que primero lo leas, que te sumerjas en él en manera más consciente, más presente, que sientas los sentimientos, que sientas lo que está sintiendo el autor, que sientas, si una persona está triste, que tú sientas esa tristeza, si esa persona está enojada, que sientas eso. Entonces, cuando ese libro o esa experiencia que estás viendo, esa película o algo que tú estás sintiendo en ese momento, se le llama experiencia estética. Esos sentimientos que te puede evocar esa obra que hacen que los puedas sentir físicamente, son una experiencia que estás viviendo y se le llama experiencia estética. El avance de la tecnología, en especial la difusión mediante el internet, como lo que estoy haciendo, ha abierto posibilidades nuevas para cualquier persona que puede escribir y llegar a muchas personas. Una persona ahora es mucho más fácil que escriba una novela, que escriba un libro, que escriba y que ese libro, esa novela
pueda llegar a mucho más personas de lo que era antes posible hacer. Podemos considerar cualquier texto literario. Podemos considerar que cualquier cosa pueda ser un texto literario, o sea, puede ser un GIF o un meme literatura. ¿Es posible tener experiencias estéticas con textos electrónicos? Entonces, estas preguntas se van a ir contestando conforme vayas haciendo tu actividad. Así que por eso es importante que la hagas para que conozcas muchas cosas más de las que tú sabes. En los propósitos, el propósito de esta actividad es que reflexiones sobre los vínculos entre las formas emergentes de la literatura y las experiencias estéticas. Vamos con la última semana del módulo, vámonos, semana 4. Ya es la última semana que nos queda, así que ya casi terminamos. Esta semana se llama Textos y Visiones del Mundo. Vamos a ver los aprendizajes esperados de esta semana, que son: durante esta semana, en la semana 4, fortalecerás los aprendizajes que adquiriste en las 3 semanas anteriores de las que te expliqué. Bueno, solo te expliqué 2, pero de las 3 semanas vas a integrar todos esos conocimientos y los vas a completar todos en esta semana. Por lo que es necesario que los recuperes o los repases, esos temas que hablamos anteriormente, los repases un poquito, y para que realices este proyecto integrador y el foro de integración que se llama así, de integración satisfactoriamente. En la introducción de esta semana a lo largo de este módulo ha revisado diferentes formas y enfoques para el análisis de textos literarios. Muy bien. Esta diversidad fomenta el desarrollo del pensamiento crítico. Todo esto que te enseñé va a fomentar en ti un pensamiento crítico, para que desarrolles tu pensamiento crítico y reflexivo, que te ayuda a apreciar tales textos como manifestaciones culturales. El propósito es que amplies tu visión y tomes conciencia de las diversas formas de ver la vida, que no solo la veas de una forma, en blanco y negro, no, sino que la puedas ver de formas muy diferentes de que no sabías de que podías ver la vida, y el mundo distinta a la tuya y de quienes conoces. Asimismo, cuando aprendes a analizar textos, se pretende que reconozcas que muchas creencias, valores y normas están vinculadas a contexto histórico en que fueron creados, y que algunos de estos trascienden desde el tiempo. Quiere decir que muchos hábitos, muchas tradiciones que se hicieron hace muchísimo tiempo siguen hasta el día de hoy. De esta forma tendrás diferentes lentes para observar tu realidad. O sea, no solo la vas a ver de una forma, sino que te das cuenta lentes, y estos lentes puedes ver de otra forma diferente el mundo. Con puedes ver de otra forma diferente el mundo para observar tu realidad, además de una amplia variedad de opciones para referirte a ella, y mediante el lenguaje oral y el lenguaje escrito. En las semanas anteriores, para consolidarlo como parte de ti, de tu forma de pensar y de ver la vida. Al proyecto integrador, al proyecto final para finalizar, que tiene un 30% de valor en tu calificación de este módulo. En el proyecto integrador del módulo 4, que se llama La historieta como creación literaria, en esta semana, en semanas anteriores, revisaste los diferentes elementos que debes considerar para el análisis de textos literarios, como formas de expresión artística y reflejo de una cultura. Con el análisis de diversos textos literarios se busca que desarrolles tu pensamiento crítico y expandas tu visión del mundo, y que te expreses mejor de forma oral. Vamos al propósito de esta actividad. El propósito es que reconozcas los elementos que conforman un texto, que ya lo que habíamos dicho antes, y para que entonces vas a leer un texto y vas a llevar a cabo tu propia creación literaria. ¿Qué necesitas para hacer esta actividad? Necesitas organizar los elementos necesarios para el análisis de un texto literario, elaborar guiones para historietas. Es muy importante que sepas hacer un guión para una historieta. Elaborar historietas con una herramienta digital. Ahorita no me acuerdo el nombre de la herramienta que yo utilicé para hacer esa actividad, pero si lo encuentro te lo pongo aquí para que sepas a dónde ir a hacer tus historieta literaria. Compartir de forma correcta enlaces y archivos digitales. Ya para terminar el proyecto integrador, vas a entregar un documento elaborado en un procesador de textos en el que organices los pasos para realizar un texto literario y incluyas un enlace de la historia que elaboraste, y donde representas algunos de los aspectos que aprendiste durante este módulo. Vas a hacer una historieta, un cómic,
y en esa historieta vas a hacer una historia y todo lo que aprendiste en este módulo, lo vas a agarrar algunas cosas que aprendiste y las vas a poner en la historieta, en el cómic, y también en un procesador de textos vas a escribir cuáles son los pasos para hacer un cómic. Así como módulo 1, módulo 2 y módulo 3 no he explicado sobre el foro de integración, y en este módulo que estoy explicando sí voy a hablar sobre el foro de integración, que también tiene un valor alto en tu calificación. Entonces en el foro de integración te voy a hablar sobre se llama la poesía digital, y la introducción es: en semanas anteriores revisaste que los textos literarios tienen características particulares para ser considerados como tales, como un texto literario. Para que un texto literario sea un texto literario, tiene que tener ciertas características para poder llamarse texto literario, ¿ok? Y lo analizaste a partir de diversos elementos, las formas más recientes de literatura y si se pueden considerar movimientos literarios o no, suelen generar debate sobre ello. Únete al debate y comparte tu perspectiva. En los foros lo que se hace es un foro. Haz de cuenta, un foro como los comentarios, haz de cuenta los comentarios de abajo así. Entonces la persona hace su participación participando en el foro, y otra persona viene y le contesta y le dice: oye, ¿sabes qué? Para mí sí esto es un texto literario, y para mí esto no es un texto literario. Y así se crea un debate en el que se habla respetuosamente. El propósito de esta actividad que es el foro de integración es que reflexiones sobre el uso de las TIC en la creación de los textos literarios. Recuerda, las TIC son las tecnologías de la información y la comunicación, para que reflexiones cómo se pueden usar el internet o las aplicaciones o la tecnología en la creación de un texto literario. Es que usa tu creatividad, saca de tu cerebro toda la creatividad que tienes guardada y sácala y úsala. Y sé original cuando escribas tus aportaciones en el foro. Tienes que no tienes que copiar lo que ya puso otro compañero, no tienes que buscar información en ninguna parte, simplemente sé original cuando hagas tus aportaciones, para que cuando la maestra o el asesor virtual o asesora te califiquen, vean que tus aportaciones aportan, ¿sí entiendes? Que no simplemente son una más entre todo el montón de aportaciones. Si tomas información de algún recurso, un texto, un autor, una imagen, lo que sea, recuerda citar y colocar las referencias en cada una de tus contribuciones, por favor. Procura que tus participaciones generen diversidad de conocimiento. Lo que te decía es que aporten, ¿sí entiendes? Que pongan un granito de arena más, y no que simplemente estén ahí de adorno, ¿ok? Evita subir documentos o imágenes en el foro. No subas documentos, no subas imágenes, no subas nada. Simplemente, si quieres subir algo, pon el enlace del sitio web o del video o del documento que quieras mostrar, simplemente el enlace que esté en la nube. Respeta las normas de comunicación virtual, que se llaman etiquetas. Es muy importante que sepas cuáles son, y que tus comentarios deben ser breves, no deben ser un párrafo de aquí a la luna, obviamente no, tiene que ser algo breve, consistente y preciso, y aproximadamente 10 líneas más o menos, y debe de enfocarse en el tema. No te debes de salir de ahí a empezar a contar tu vida, empezar a contar lo que le pasó a Juanita, a Panchita y a todo. No, simplemente lo que se trata el tema, ¿ok? Y por último, es recomendable que redactes tus comentarios previamente en un documento de texto, puede ser Word, y esto te ayudará también a asegurar que una correcta redacción y ortografía en tus participaciones. Así que esto es todo. Muchas gracias por tu ayuda, y pues hasta el próximo video. Suscríbete y dale like y comenta y haz lo que quieras, pero bye, adiós.